Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de DDT o Después de todo. Hoy día arrancamos la semana con noticias parroquiales. Noticias parroquiales como cancha. Ahora vamos a comentar simplemente un par. Yo sé que el tema del día es que Dina Boluarte le ha dado licencia para matar a la policía, pero confío en que muchos de mis colegas abordarán ese tema mejor que yo. Yo me quiero dedicar a esto porque este tipo de temas que se abordan acá, sobre el caso Sodalicio, sobre la Iglesia Católica, suelen pasar por debajo del radar por el resto de medios de los convencionales y también de los alternativos, todo hay que decirlo. Primera noticia parroquial. Continúan, continúan las fábulas alacranescas, continúan las campañas estercoleras y los injustos ataques contra el cardenal Robert Prevost, uno de los 5 obispos, lo he dicho en más de una oportunidad, que se compraron el pleito de las víctimas del sodalicio en el Perú. Y si se olvidaron quiénes son, los vuelvo a mencionar. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo. El cardenal Pedro Barreto. El entonces obispo de Carabelí, Reinaldo Nan. El obispo emérito, exodálite, Kai Schmalhausen y Robert Prevost. 5, no llegan a 6. Hay quienes consideran que aquí debería estar Norberto Strothmann, quien me cae muy bien, dicho sea de paso, ya está jubilado. Y que en privado siempre ha tenido opiniones críticas sobre el sodalicio, pero de ahí a comprarse el pleito es algo que a mí no me consta, ¿no? Reitero, me cae bien, simpático, cuenta chistes malos, pero con gracia. Pero Strothmann no llega a estar en el puñado de obispos que sí se jugaron el pleito en esta historia, siendo minoría en el gremio de obispos en el Perú. Bueno, esta campaña ahora ha escalado y se ha convertido o metamorfoseado en un comunicado de SNAP, en una carta, para ser precisos, de SNAP a varias autoridades eclesiásticas, empezando por el secretario de Estado, el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, eh, el prefecto argentino Víctor Tucho Fernández, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Sor Simona Brambila, del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, entre los principales. ¿Por qué digo que es, digamos, la escalada más alta? Porque SNAP, para quienes no tienen conocimiento, es la red de sobrevivientes de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. La organización de activistas más grande en los Estados Unidos, fundada ya por el año 2000. La fundadora fue Barbara Blaine, una persona que con Pao tuvimos el honor, el privilegio de conversar con ella en más de una oportunidad, de recibir su apoyo eh, a través de Skype. Y yo tuve el privilegio de conocerla personalmente y me quedé con la sensación de haber conocido a una de las personas más extraordinarias, si no exagero, em, no sé, del tamaño de un Martin Luther King, Gandhi, no exagero, ¿ah? Realmente, Barbara Blaine lamentablemente falleció de forma temprana en el año 2018, luego de unos meses de haberla conocido en este año presencialmente, en el año 2019.
18, ella había salido de Snap, renunció a Snap para crear una cosa que vaya más allá, que trascienda Estados Unidos y tenga un perfil más global, más universal. De ahí, de esa idea incipiente que ella no llega a materializar porque fallece, surge tiempo después una organización denominada ECA, Ending Clergy Abuse, de la que yo fui accidentalmente fundador, aunque nunca he sido pues un activista militante, porque no es lo mío. Nunca he sido parte de la directiva y además me acabo de apartar formalmente por un tiempo indeterminado de las actividades y conversaciones y asambleas de Snap. Para quienes han visto la película Spotlight, recordarán la escena en la que entra a la oficina de Spotlight, que era la unidad de investigación del Boston Globe, una persona muy delgada, con unos lentes grandazos, con una cajita de la que va sacando libros, documentos y, entre otras cosas, una foto de él de niño, de la época en la que fue abusado por un cura católico de su parroquia. Esa persona es Phil Saviano, quien comenta ahí que en ese año 2000, Snap no llegaba a las 15 personas. Ahora son una organización muy importante, prestigiosa, reitero, la más grande y la mejor organizada en los Estados Unidos. Por eso es que me atrevo a hacer este comentario, porque me sorprendió, debo reconocer, debo confesar. ¿Qué cosa es lo que dice el comunicado de Snap dirigido al secretario de Estado, al cardenal Pietro Parolin? Para comenzar, firman la carta Sean Dougherty, Peter Isley y Sarah Pearson. A esta última no la conozco, a los otros dos sí. A Dougherty lo conozco del año 2019, cuando Monseñor Scigluna nos invitó a 12 personas, cuando él presidía la cumbre antipederastia, el día anterior al inicio formal de esta cumbre, eh, se juntó con un grupo de víctimas sexuales de todas partes del mundo. Yo era el único que no era víctima sexual, estaba ahí porque había hecho la investigación con Paolo Ugas sobre el caso Sodalicio, porque había sido miembro de la secta y en consecuencia había pasado por todo tipo de abusos de manipulación psicológica, abuso de poder e incluso un incidente de connotaciones sexuales que narro en mitad monje, mitad soldados en mi testimonio, y porque en ese momento el obispo o arzobispo más célebre y emblemático del sodalicium, miembro de la generación fundacional, expulsado luego y destituido luego y votado con una patada en el culo después de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Ansel. Ahí lo conocí a Dougherty. A Peter Isley lo conocí también en ese viaje al Vaticano. Isley había sido de Snap y luego saltó a ECA y ahora ha regresado a Snap, víctima sexual también de religiosos católicos. Isley, como muchas otras víctimas, tiene un talante beligerante, combativo, es su manera de ser. Yo no critico ni juzgo eso, pero sí me preocupa cuando organizaciones como Snap se prestan al juego del Sodalicium, que es lo que yo veo que ha pasado con esta carta dirigida a Pietro Parolin, donde expresan serias preocupaciones sobre la conducta del cardenal Robert Francis Prevost de la orden
de los agustinos, quien actualmente es prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Reitero, Prevost ha sido obispo de Chiclayo en el Perú, es un agustino norteamericano que todavía no llega a los 70 años, en consecuencia es potencialmente un cardenal elector y potencialmente un cardenal elegible, algo que presumo no les gusta nadita a los representantes de la fachosfera del mundo católico ultraconservador. Prevost es el sector moderado de la iglesia y algo no menos importante, afín al pensamiento y a la línea de acción del padre Jorge, del Papa Francisco. Y que, reitero, ha sido uno de los obispos que más ha bregado en las luchas de las víctimas en el caso Sodalicio. ¿Qué cosa le imputa Snap a el cardenal Prevost? Acciones u omisiones destinadas a interferir o a evitar una investigación civil o canónica, administrativa o penal contra determinados clérigos de la diócesis de Chiclayo. Sobre esto no voy a entrar en detalle porque ya en mi ex canal de YouTube, Rajes del Oficio, en mi anterior espacio en La Mula, Apocalipsis Now, y en este mismo espacio, después de todo, he abundado sobre el tema de las infamias que se han dicho contra Robert Prevost, que están documentadas además. Y acá está clarísima la estrategia de descrédito contra el cardenal Robert Prevost, con pelos y señales. Bueno, son dos casos los que le imputan a Prevost. Uno que tiene que ver contra un sacerdote, James Ray, diocesano, que en algún momento fue enclaustrado, enjaulado y mantenido bajo un régimen cuartelario en un local de los Agustinos. La versión de Snap es que este habría dado la aprobación para meterlo en un local de los Agustinos, que cuando era provincial de los Agustinos de Chicago, y que este local estaba muy cerca de un colegio, de una escuela. ¿Qué más dice? Que el cardenal Prevost era consciente del peligro que este cura rey, pedófilo, suponía para los menores cuando dio su aprobación. No obstante, dice Snap, a Rey se le permitió vivir en el priorato en las inmediaciones de una escuela primaria sin informar a la administración de la escuela. Al hacerlo, el cardenal Prevost puso en peligro la seguridad de los niños que asistían a Saint Thomas, que es el nombre de esta escuela. La otra tiene que ver con este asunto que hemos abordado en más de una oportunidad. Señala Snap, en su calidad de ordinario de la diócesis de Chiclayo, existen serias razones para creer que el cardenal Prevost no siguió los procedimientos establecidos por la Santa Sede para llevar a cabo investigaciones a raíz de denuncias de violaciones de los derechos humanos. Existen pruebas de que los sacerdotes acusados no fueron suspendidos del Ministerio Público tras una denuncia de abuso y durante el periodo de la supuesta investigación preliminar. ¿Cuáles son, ahí ya para comenzar, las principales fuentes, el reporte fiel más importante de la carta de Snap dirigida al secretario de Estado? Una nota de el portal digital Da Pilar, El Pilar, uno de los portales más cercanos y alimentados
por el expectorado sodalite Alex Alacrancito Bermúdez. O sea, y lo vuelvo a decir, y ahora sí luego de esta carta en la que claramente han utilizado y han engañado de la forma más vil a una organización respetabilísima como SNAP, como parte de esta campaña para estigmatizar y desacreditar y echarle caca con ventilador a todos y cada uno de los que en algún momento han tenido un rol en la caída del sodalicio, que por cierto espero se produzca esta semana, porque ya la semana pasada comenzó formalmente la caída de la denominada familia sodalite, y ha empezado por las ramas femeninas, por las fraternas y luego por las siervas del plan de Dios. Se espera, si esto ha ocurrido la semana pasada, lo lógico es que esta semana caigan el sodalicium y el movimiento de vida cristiana y candado en las puertas de la organización. Bueno, pese a ello, es alucinante que esta campaña de demolición contra los críticos y denunciantes y quienes actuaron y tomaron decisiones, como en el caso de Prevost, continúe hasta este segundo. Reitero, lamento muchísimo que la organización que fundó Bárbara Blaine haya caído en este jueguito pervertido y tóxico de las campañas cacográficas del Sodalicium Christianevite. Reitero, el rol que ha jugado el cardenal Robert Prevost como cardenal y antes como obispo de Chiclayo y miembro de la conferencia episcopal, cuando el presidente no hacía nada, el que sí actuaba era Robert Prevost. El presidente Cabrejos nunca hizo más que notas de prensa y esa era su manera de actuar firmemente, decididamente. Bueno, todo eso, reitero, ¿ya? Está acá, este libro ya está agotado, lamentablemente, pero acá está toditita la historia, el rol que ha jugado Robert Prevost a favor de las víctimas del sodalicio. Y aquí está, en este nuevo libro, la campaña que se orquestó contra Robert Prevost y quienes la alentaron, con nombres y apellidos. Aquí se desbarata esta campaña vengativa, esta vendetta al estilo siciliano contra todos aquellos que han tenido que ver de una u otra forma con la caída, la debacle, la demolición del Sodalicium Christianevite y sus fundaciones. Sobre el caso del sacerdote James Ray, reitero, diocesano, no era agustino, pero que se los enchufaron a los agustinos. No fue Robert Prevost. Atención, señores de ECA, no fue Robert Prevost quien permitió que resida en el convento, priorato o en este local de los agustinos, del Saint John's Stone, que quedaba en Hyde Park, en Chicago. Fue el superior local el que lo aceptó. Es verdad que la comunidad vecinal no fue informada de la presencia del sacerdote James Ray, pero por la información que ha recogido todo el tiempo que permaneció ahí, que fue en el año 1999, jamás tuvo acceso ni tuvo la posibilidad de acceder de una u otra manera a la escuela de menores que estaba cerca.
o a unas manzanas. Digo esto porque si un país ha desarrollado protocolos y maneras de tratar de enfrentar o contrarrestar este cáncer de la pederastia clerical, ha sido Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, existe lo que se llama la Carta de Dallas, firmada en el 2002, en el que precisamente cuando un cura pederasta es ampallado y se le enjaula o enclaustra en algún sitio bajo tratamiento psiquiátrico, con medicación o lo que fuera, los que están a cargo de ese lugar tienen la responsabilidad y la obligación, a partir de la Carta de Dallas del 2002, de informar a los vecinos de que, ojo, tenemos un pederasta, lo tenemos bajo cuidado, tratamiento, medicación, lo que fuera, pero se tiene que informar. Eh, este evento que estamos narrando es del año 99, ¿no? Todavía no existían ese tipo de protocolos. Respecto de los casos ocurridos en el Perú, que han sido desbaratados y desarticulados innumerables veces, no solamente por espacios como este, sino por otras personas y otros medios, como Religión Digital o Crux, se trata, en primer término, de una denuncia antigua que hizo la periodista Juliana Oxenford, en la que denunciaba efectivamente a dos sacerdotes pederastas que perpetraron sus abusos en Chiclayo. Eh, y ahí no se mencionaba a Prevost porque Prevost efectivamente no tenía nada que ver en la historia. La incorporación de Prevost con forceps, y a la mala, y con dolo, y con pendejada, viene después. No sé cuál fue la fuente de Cuarto Poder, donde revientan esto, y por supuesto todos los medios adictos o satélites al multiverso sodalite se comenzaron a escandalizar. ¡Oh! Prevost, encubridor. Ellos mismos habían filtrado la información. Y después se escandalizaron. Tal concha, carajo. Bueno, el propósito era enlodar, evidentemente, la imagen de Robert Prevost. Prevost, de acuerdo con informaciones que han sido corroboradas, validadas, contrastadas y reitero, están acá, si a alguien le interesa, presentó las denuncias de estas niñas abusadas en abril de 2022. Y previa investigación por el Obispado de Chiclayo, el mismo Prevost envió él mismo el expediente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al ex Santo Oficio. Esto ocurrió el 21 de julio de ese mismo año 2022. El caso, por cierto, sigue ahí y está abierto, gracias a Robert Prevost. Esto también se cuenta acá. Así que estas denuncias, que ya son refritos, como verán, y que ahora aparecen en una carta de una organización como Snap, lamentablemente utilizada para fines subalternos, siempre han sido motivadas por terceros afines al sodalicio. Y uno de sus principales propulsores ha sido, reitero, Alex Alacrancito Bermúdez. ¿Por qué digo esto? Porque él siempre es el primerito en escandalizarse cuando cita a terceros como si fuese reporte fiel. Y además cita medios afines a él o donde él tiene una aproximación privilegiada.
conoce de cerca a los dos periodistas de The Pillar, por ejemplo, los dos fundadores, porque han trabajado, son discípulos de Alejandro Bermúdez y lo reconocen los dos, no me acuerdo cómo se llaman, son dos gringos, que reconocen como mentor a Alejandro Bermúdez, la principal fuente de la carta de Snap, Da Pilar. Lo citan hasta en dos oportunidades. Y por cierto, rebota en el Perú La Abeja de Luciano Reboredo o Info Vaticana, que es el portal más carca, más antifrancisco que puedan encontrar en habla hispana, y algunas individualidades que son retuiteadas luego por el propio Alejandro Bermúdez. La versión contraria, que resultó siendo la verdadera, auténtica y corroborada y demostrada eh, como cierta, la pueden encontrar en Religión Digital o en el portal norteamericano Crux. Pero a lo que voy es que increíble, increíble. Reitero, presumiblemente lo más probable es que esta semana se cierre por fin formalmente el sodalicio de vida cristiana. Y aún así, algunos de sus, particularmente algunos de sus expectorados miembros, Jaime Bertel, Alejandro Bermúdez, por citar dos botones de muestra, están en plan negacionista, en plan enajenados al mango, negándolo todo. O sea, claramente son los estertores de un animal herido de muerte, lo que estamos presenciando en este momento. Y aprovechándose de la ingenuidad de algunos, que en este caso me apena mucho que sea la gente de Snap la que haya sido usada como papel higiénico para las cochinadas de esta gente. Segunda noticia parroquial y con esta nos vamos. Juan Luis Cipriani, el primer cardenal histórico del Opus Dei, pecha a la Conferencia Episcopal Peruana que capitanea hoy por hoy Carlos García Camader, y y el episcopado peruano no responde, porque me puedo imaginar a García Camader y se le hace así. Hace muy poco, Cipriani tuvo la desfachatez, la concha, el cinismo de enviar otra carta a la Conferencia Episcopal Peruana pidiendo una rectificación, pidiendo prácticamente que se disculpen con él. Y claro, muchos, yo no la verdad, porque conociendo el paño de estos que fungen como obispos en el Perú, con estas 5 excepciones, que ahora son menos, ¿no? Porque Barreto ya está jubilado, Prevost tiene un alto rango en la curia vaticana, y encima lo están atacando como verán. Eh, Kai Schmalhausen tiene un trabajo más discreto a favor de las víctimas, pero discreto. Cada vez hay menos obispos respetables en este país. O sea, en vez de haber aprendido la lección con el caso Sodalicio, aquí se ha retrocedido más todavía, más. ¡Qué bestia! Por Dios. Por eso yo no esperé ninguna respuesta enérgica, valiente, corajuda por parte de la conferencia episcopal. Otros sí. Otros confiaron en que García Camader iba a responder con cojones, ¿no? Con firmeza, con energía, como correspondía. Pero eso no ocurrió. No ocurrió porque este nuevo presidente de la conferencia episcopal y su actual directiva
se cagan de miedo frente a Juan Luis Cipriani. Es la verdad, le tienen terror, le tienen pánico. Son una manga de cobarde que se hacen en los pantalones. Este. Ah, para cerrar una partecita que me olvidé. Sorry, 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 sorry. Bueno, yo he trasladado a través de una persona amiga que tiene a su vez nexo directo con la gente de Snap mis impresiones sobre esta última carta, ¿no? Me han respondido a través de Sarah Peterson, este, que asume que el fondo de la denuncia es real, lo cual ya les dije, ni la de el cura Rey, ni la de Chiclayo menos, tiene asidero en la realidad. Además, en esta última está involucrado un odiador durante décadas de Robert Prevost, el ex cura agustino Ricardo Coronado, amiguísimo del sodalicio, desde la época que yo militaba en el sodalicio. O sea, aquí nadie me ha contado la historia, yo la he visto de cerca, la he presenciado. Y nada, asumen que tienen el deber de tomar partido por las víctimas, pero ya les dije que esas víctimas han sido también utilizadas por este curita Coronado, y en fin. Pero ¿en qué contexto se da este ataque contra Robert Prevost a través de, perdón, no ECA, SNAP? El abogado penalista José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, el ex procurador anticorrupción que se trajo abajo a Vladimiro Montesinos y que fue el primero en destapar la corrupción del régimen autocrático de Alberto Fujimori, expresidente de Transparencia Internacional, y algo no menos importante para este pequeño servidor, abogado pro bono de los ex sodalites que decidimos demandar penalmente a Figari y sus secuaces. 8 en total. Todos, para que vean, en su momento fueron expulsados por el Papa Francisco. Bueno, la carta de José Ugaz, que está dirigida también al secretario de Estado Pietro Paroli, a Sor Simona Brambilla del dicasterio del que dependía el Sodalicium, y Robert Prevost, el que le metió la patada en el culo a José Antonio Uren, el que fue el responsable de sacarlo de la arquidiócesis de Piura y Tumbes. También le envía una carta a Robert Prevost. Y en esta dice, sabemos que la mayor parte de bienes del sodalicio están en sociedades privadas dirigidas a título personal por miembros del entorno de confianza de sus líderes y sus apoderados, a través de un sistema de testaferros y prestanombres. No aparecen formalmente a nombre de la organización y sus verdaderos propietarios. A lo largo de 9 años de investigación periodística y de una investigación fiscal, aparece múltiple evidencia de que, mediante dichas sociedades civiles privadas, sacerdotes y laicos dirigentes del sodalicio habrían incurrido en diversos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos, particularmente en las sociedades civiles Cementerios Parque del Recuerdo. Además, usaron el concordato firmado entre Perú y el Vaticano para que el negocio de cementerios sea viable en connivencia con los obispos de Lurín, Caraballo, Piura y Callao. Al respecto, dice José Ugaz, se ha hecho de público conocimiento que los denominados cementerios misión, valorados en varios millones de dólares, han sido transferidos a un fideicomiso, Acres Investment, con el objetivo de evitar que tales bienes
sirvan para resarcir a las víctimas de abuso del sodalicio, lo que, según información pública, contaría con el apoyo del empresario y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei y propietario de la referida empresa titular del fideicomiso. Además, de acuerdo a las pesquisas y a una investigación en la fiscalía que se le sigue a sus líderes por lavado de activos, el sodalicio ha constituido 4 empresas offshore, algunas operando como sociedad civil y canónica en los Estados Unidos, desde la parroquia Holy Name en Denver, Colorado, y que funcionarían bajo los nombres de Providential, eh, Foundation Santa Rosa y Christ in the City. La fecha es 24 de marzo. Y después apareció el comunicado de ECA. ¿Qué tal? Coincidencia, porque esto, al final siempre dicen, no, pero eso es coincidencia. Estoy buscando la fecha exacta del comunicado de ECA. Bueno, no está. Pero vemos que hay una suerte de causa-efecto o estamos hablando de una coincidencia absoluta, que nada tiene que ver con el caso Soares. Bueno, ahora sí, volviendo a Cipriani. Cipriani envía esta carta a la conferencia episcopal, guapeando, pechando, enmendándole la plana, ¿no? En su tono así gallito, para que rectifique el comunicado que propalaron en enero pasado, defendiendo en ese momento bien a el Papa Francisco sobre el precepto penal que regía sobre Juan Luis Cipriani. Y sigue rigiendo, sigue rigiendo. Y los guapea diciendo la declaración de ustedes es falsa, no ha habido un juicio, no se han presentado pruebas, no se me ha permitido defenderme, lo que existe es un fumus delicti. Bueno, y para los que no están familiarizados con los latinajos y a estas palabras que parecen pues conjuros de la escuela de Hogwarts, en plan Harry Potter, ¿no? Expectro Patronus y así. El fumus delicti no es cualquier cosita. Ya que lo acepte Cipriani, le va a jugar en contra. Primera cuestión sobre esta carta nefasta, inefable de Juan Luis Cipriani. Matteo Bruni, que es el director, el portavoz oficial del Vaticano, nada menos, ha dicho que estas sanciones, que las medidas disciplinares sobre Cipriani siguen hasta el día de hoy en vigencia. Era un precepto penal que, entre otras cosas, afectaba su actividad pública, su lugar de residencia, no podía residir en el país donde vive la víctima. O sea, se tenía que ir del Perú sí o sí. Se pudo ir a Madagascar o a Mongolia y él optó por primero Roma y luego ahora, donde vive, Madrid. No podía usar insignias cardenalicias. Y este precepto penal, perdón, fue firmado y consentido por Juan Luis Cipriani en el acto. Firmó en One, a la primera, que le pusieron ahí el lapicero y el papelito. ¿No les parece raro eso? Esa actitud de este cardenal siempre arrogante, ¿ah? Peleón, muy gallito él, muy corajudo aparentemente, pura finta, ¿no?
Porque en esto, a mí me quieren hacer firmar una cosa así, un momentito. Como diría el gran comediante Casares. Un momentito. A mí no me van a hacer firmar esta cuestión. Antes vayamos a un proceso investigativo y si es judicial, judicial, porque yo soy inocente. Eso no hizo Cipriani, ¿eh? Cipriani firmó. ¿Qué cosa es un precepto penal? Porque acá Cipriani, claro, juega con la desinformación de la gente. Los propios católicos no tienen que tener información al detalle sobre las normas, reglamentos, procesos judiciales que se siguen en el Vaticano, porque son temas, pues, engorrosos, muy especializados. Pero un precepto penal, y ojo a esto, ¿ya? Ojo al dato. El Vaticano es un Estado independiente, pero no es un Estado democrático. En el Estado rige una monarquía teocrática bajo sus propias reglas y normas y leyes que asumen quienes asumen cargos de autoridad, como Juan Luis Cipriani. Entonces, claro, pretende confundir, en una democracia esto no debería pasar. No, pues, pero tú aceptaste no regirte bajo reglas democráticas en el Vaticano. Las reglas ahí son monárquicas y teocráticas. Y tienen su propio código penal, que es el código canónico, un poquito obsoleto además, todo hay que decirlo, pero es el que funciona. Y el precepto penal, según las normas canónicas, se suele imponer no como consecuencia de un proceso investigativo judicial, fiscal, penal, sino como una medida disciplinaria, bajo o en base o a base de la potestad de gobierno de la que goza todo superior. En este caso son los jefes de los dicasterios y por encima de ellos el Papa. Ahora, no te gusta el precepto penal, tú puedes solicitar un proceso penal, un proceso investigativo, un proceso judicial. ¿Eres inocente? Ya, bueno, yo digo que soy inocente. Vamos a un proceso investigativo, que me investiguen. Eso no pidió Cipriani. Él firmó en Juan, reitero, y él cita el fumus delicti. El fumus delicti lo que evidencia es la alta probabilidad de existencia de un delito. Eso es el fumus delicti. Eso es lo que firmó Juan Luis Cipriani. Por lo demás, en el Vaticano, el propio padre Jorge, el propio Papa Francisco, conoce la identidad del denunciante. También conocen el caso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, donde se revisan los casos de delicta graviora. Y perdonen que siga hablando con el plan Harry Potter, pero esos son los casos que tienen que ver cuando se incumple, ese es el eufemismo utilizado por el Vaticano, se incumple el sexto mandamiento. Son los temas que tienen que ver con sexo y particularmente los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero y autoridades de la Iglesia Católica.
El denunciante pidió que su nombre se mantenga en reserva y eso se ha cumplido hasta la fecha. La denuncia ocurrió en el año 2018 y, una vez más, todo está contado acá, con pelos y señales, por supuesto, sin dar el nombre de la víctima, que aquí aparece con el seudónimo de David. Pero dado que el propio Cipriani desacató, se zurró, se cagó en el precepto penal del Papa o del Vaticano, el caso reventó. Él solito decidió pisar la mina, además que sabía que estaba ahí. ¿Por qué? Porque le ganó la vanidad, porque quería que su amigo Rafaelito López Aliaga lo condecorara, que le pusiera su cosita en el pecho, que terminó siendo una estaca. Así mueren los vampiros. Esa condecoración terminó siendo una estaca para Juan Luis Cipriani. Y uno ya a la distancia, esto ocurrió hace poco, pero dice, hay que ser bien caído del palto o muy vanidoso, que esa es la probabilidad más cercana para mí, de sabiendo que el Papa ha sido benévolo, generoso, buena gente. En ese caso, el otro abuse de esa generosidad y considerando y haciendo cálculos de que este Papa ya no va a durar mucho, no, se aparece en Lima, en el lugar de residencia de su víctima, y aparece en un acto público, político. Si yo fuera Opus Dei, estaría furioso, no solamente con Cipriani, sino con López Aliaga, porque esto habla pestes, deja pésimo y mal parado al Opus Dei en el Perú y en el mundo. El primer cardenal histórico del Opus Dei tiene un precepto penal por abuso sexual a un menor. Acaba de morir, dicho sea de paso, lo hemos mencionado en más de una oportunidad, pero acaba de morir el ex cardenal Theodore McCarrick, que fue defenestrado, reducido al estado laical, como decían antes, dimitido del estado clerical por abusador. En su caso, a través de un proceso también expeditivo y disciplinario. Coincide más o menos con la época de Cipriani, ¿no? La denuncia fue en el 2018 y el Papa le aceptó la renuncia en Wuhan cuando cumplió sus 75 años el 28 de diciembre de ese año 2018, 6 meses después de la denuncia, que fue además el mensaje, todo está contado acá, y ya lo he contado antes, y está la historia contada también fijada en mi Twitter, y lo han contado otras personas también, como Rosa María Palacio, también con detalle, pero yo no puedo dejar de expresar mi indignación por la cobardía de la Conferencia Episcopal Peruana. Hasta el día de hoy no le responden a este cínico que abusa de la confianza del Papa. O sea, no van a defender al Papa Francisco, señores de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García Camader y compañía. ¿En serio? Así de maricones son, así de cobardes, así de pusilánimes. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Yo no soy católico. Si fuese católico estaría más indignado todavía. Bueno, decía que las medidas disciplinarias, como ha dicho el portavoz oficial del Vaticano, contra Cipriani, se mantienen en vigor y le fueron impuestas, según derecho, con total reserva, cosa que el Vaticano cumplió y le pusieron el precepto penal en sustitución de un proceso investigativo canónico, que es el cual él se queja, ¿no? Como, claro, como si el Vaticano fuese una democracia y hablan de un lenguaje que confunde, porque lo que él reclama, que no pasó, lo puede reclamar. ¿Por qué no lo reclama? Porque si él hace así también, pues, porque si hay una investigación en toda regla, McCarrick 2, el primer cardenal histórico del Opus Dei, se convertiría o podría convertirse en el segundo purpurado en ser defenestrado, dimitido del Estado clerical por abusador. O sea que si yo fuera así, eh, Ocaris, el prelado, el superior general del Opus, ya lo habría llamado a Cipriani Silvio y Juan Luis. Puedes amarrarte la lengua, puedes dejar de escribir cartitas cojudas, ¿ah? Porque nos cagas a todos. Y el Opus Dei, hoy por hoy, si Francisco nos da para 2 años más, porque vemos que se está recuperando rápidamente, para tristeza, desgracia de la fachosfera católica. No digo que al Opus lo vayan a disolver, pero que le están ajustando las clavijas desde hace rato, se las están ajustando. Y con este tipo de situaciones, como comprenderán, Cipriani no está ayudando nadita a su institución madre. En fin, y todo esto para cuidar incluso la buena fama de Cipriani. Y, por cierto, respetando la decisión del denunciante de no someter a Cipriani a un proceso canónico, que pudo hacerlo. Y antes de McCarrick, por ahí Cipriani hasta le ganaba a McCarrick. Y claro, nos hemos enterado de los hechos, una vez más, ¿por culpa de quién? De los obispos, del Papa, de la prensa, sí, porque esto reventó en el diario El País. Que algunos idiotas dicen, el país es como este, un pasquín de izquierda. Es el diario en habla hispana más leído en todo el mundo. Sí, será. Es de izquierda, es de una izquierda liberal. Hay gente más idiota en este planeta, por Dios. Muchos en el Perú, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nada, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Pero esas eran por lo menos dos de las noticias parroquiales que quería comentar el día de hoy. Mañana volveré con más. Quería comentar también este inicio desde la semana pasada de la disolución, de la liquidación, de la muerte lenta, pero muerte al fin, de la familia Sodalite, de todas las
organizaciones iniciadas y fundadas por el peruano Luis Fernando Figari Rodrigo, que se está comentando en la prensa internacional y en la prensa especializada. En el Perú no existe el sodalicio, ni las fraternas, ni las siervas del plan de Dios. Es alucinante. Este país nunca dejará de alucinar. Por eso que uno nunca se aburre acá, ¿no? Si es periodista. En fin, lo dejo ahí y regresamos mañana con más noticias parroquiales. ¡Chao!